Todos reunidos en la mesa, Cristo que va a servir. Poderoso nuestro Dios, 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 poderoso nuestro Dios.
vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Queremos la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos queremos la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo tenemos. Damos lectura entonces. Efesios capítulo 4, verso 30, dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense
de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos todos en esta preciosa mañana. Amén, que Dios nos da. Gloria a Dios. Vamos a estar en Efesios, amén, capítulo 4, verso 30. Y vamos a hablar, amén, a una parte todavía, lo que es el Espíritu Santo. Hemos estado hablando, amén, en estos estudios, que el Espíritu Santo, amén, es una persona. Y cuando lo decimos una persona, estamos hablando de algo literal, o sea, no es que es una creencia, amén, sino que es una verdad y una realidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un ser divino, amén, que tiene sentimientos, tiene emociones. Con esto queremos decir que se entristece, se alegra, se goza, amén. A eso se define una persona. Nosotros los seres humanos, amén, tenemos emociones. Nos alegramos, nos entristecemos, nos duele, amén. Esa es parte de la naturaleza del ser humano. Ahora bien, el Espíritu Santo también de esa misma manera, amén, se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Cuando la persona o el creyente, amén, desobedece, amén, o hace caso omiso, amén, o no atiende a lo que el Espíritu Santo le está diciendo, le está hablando, el Espíritu Santo se entristece. Y por esa razón leemos acá, amén, cuando Pablo le escribe a los Efesios y le dice, no, dice, contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, nuestro tema va a ser eso, no contristar al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer entristecer al Espíritu Santo? Hay muchas formas de hacer entristecer, ya que le puse el ejemplo de una persona. Ahora, imagínense en la mente cómo podemos entristecer a una persona. De la manera inmediata que hacemos entristecer o hacerle sentir mal a una persona es el rechazo. Le pregunto y piensa en esta mañana, ¿qué siente usted cuando es rechazado? ¿Verdad que se siente mal? El rechazo, amén, es, amén, un sentimiento, amén, de dolor interno. No lo va a decir, pero se va a sentir dolorido. Le abre una herida ahí adentro, si más antes ha sido rechazado y es rechazado una vez más, se va a sentir triste. Y ahora, amén, hablando del Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo se siente triste? Amén. Es cuando nosotros lo rechazamos, cuando deberíamos de abrazarlo, darle la bienvenida, obedecerle, amén, y lo rechazamos, él se siente triste. Ahora bien, Pablo aquí, amén, explica, amén, varios puntos de los cuales el Espíritu Santo puede sentirse rechazado. Fíjese que él dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Esto es muy interesante, hermano, amén. ¿Por qué el Espíritu Santo? Y quizás vamos a cambiar un poquito. Y voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento nosotros recibimos el Espíritu Santo según usted en su entendimiento? ¿En qué momento recibimos el Espíritu Santo? Pero antes de ello le voy a preguntar algo.
¿En qué momento el Espíritu Santo vino a nuestra vida? Piensa en este momento. ¿En qué momento el Espíritu Santo vino a nuestra vida? Amén. ¿Alguien más? ¿En qué momento vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Quizá no lo había pensado, pero piénselo. Amén. Ahí empieza su trabajo. Por eso en uno de los estudios le dije que el Espíritu Santo, amén, es quien regenera a la persona. Es quien trabaja en el corazón, amén, del ser humano para entender que debe de arrepentirse. Porque nosotros, acuérdense, nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿de acuerdo? Aunque muchos quieren cambiar a la gente, pero no se puede. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando oramos a Dios por alguien, le pedimos al Espíritu Santo que venga y quebrante el corazón y la mente de esa persona. Nosotros no podemos hacer nada. Lo único que nosotros podemos hacer es invitarlo a la iglesia. Y aquí el Espíritu Santo es quien se va a encargar de él o de ella. Nada más. Y si no quiere venir, pues doblemos rodillas y oremos por esa persona, pidiéndole a Dios, Dios, quebranta esa incredulidad si no cree, amén. Rompe todo impedimento, toda cadena, porque Él es el que lo puede hacer y Él empieza el trato con esa persona. Ahora regresemos otra vez. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque todos, amén, los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien. Todos los que hemos creído en Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios. Los que han creído y han aceptado tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué ese silencio, hermano? ¿Tiene miedo? ¿O no lo sabía? Todos. O más bien, deberíamos de tener si hemos aceptado a Cristo. Y ahora voy con base bíblica porque alguien dirá, y hermano, pero ¿dónde dice la Biblia? Porque esto es muy interesante. Ahora bien, tenemos el Espíritu de Dios, amén, el Espíritu del hombre, amén, que le pertenece a Dios. Sí lo tenemos también, el Espíritu del hombre que le pertenece a Dios. Pero también tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. ¿Cuándo vino a nuestra vida? ¿Cuándo llegó? El día que aceptamos a Él. Y esto es lo muy interesante, se va a poner bueno, hermano, amén. Vayamos, amén, al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y después seguimos aquí porque quiero explicar esto, hermano, para entender. Porque vamos a aclarar dos puntos muy interesantes, amén. Lo que es el Espíritu Santo en el creyente, amén. Número uno, vamos a aclarar eso. Y vamos a aclarar también el bautismo en el Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes, que no es lo mismo. Por eso le dije, todo creyente, amén, tiene al Espíritu Santo, amén, creyente que ha aceptado al Hijo de Dios. Y en el Espíritu Santo, por eso no va a decir es que yo estoy solo, es que yo no puedo. No, el Espíritu Santo está para ayudarnos. El problema es que teniéndolo, no le decimos, no hablamos. Esto es como que si alguien tuviera una escopeta en la casa y entran los ladrones y no sabe usar la escopeta, hermano. ¿Para qué le sirve la escopeta? Para nada, porque no lo sabe usar. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. El problema es que no le hablamos, no le decimos, no le contamos. Entonces, ¿cómo Él nos va a ayudar? Es como que si yo voy con usted con una gran necesidad y yo llego en su casa, le digo voy a llegar a su casa y usted me recibe y bienvenido a la casa y yo le saco plática aquí, allá, pero nunca le digo
¿Cuál es mi necesidad? ¿Cómo va a saber usted? Pero alguien dirá, no, pero Dios ya sabe. Sí, Dios ya sabe, pero Él quiere oír de usted. Quiere oír de mí también. Creyente que teniendo las armas no lo usamos. La oración es poderosa, no lo usamos. La palabra tiene poder, no la leemos. Y cuando tenemos la necesidad, nos quedamos ahí al acecho del enemigo sin hacer nada. El enemigo está contento. Fíjese que el enemigo nos entretiene para nosotros no enfocarnos en estudiar un poco, en leer un poco, en escuchar la palabra. Nos entretiene en otras cosas, pero menos en la palabra. Pero aún así, lo que le dije la semana pasada, el Espíritu Santo toca el corazón, toca nuestra mente, lee un momento, ora un momento, ven al culto, ven a la oración, haz un día de ayuno. ¿Verdad que nos insta? Sí nos insta. Yo le dije, el diablo no es tonto, el diablo no va a llegar a decirle eso, porque no le conviene. ¿Sabe qué le va a llevar el diablo? Entretenimiento. Nos entretenemos en otras cosas, nos entretenemos con el celular, nos entretenemos en el trabajo, nos enfocamos en otras cosas, porque Él sabe que si un creyente agarra la Biblia, por más tonto que sea, va a entender la palabra de Dios y eso le va a servir como arma. Denles ofrendas de palmas a Dios en esta mañana, amén. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, mire cómo dice Jesús acá. No le di el Evangelio, ¿verdad? Que es Juan capítulo 20. No le di los versos tampoco. Juan 20, 21. ¿Lo tiene? Vamos a leer. Mire cómo dice Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Paremos ahí. Ahora yo le tengo una pregunta. Y piense. O sea que los discípulos no tenían el Espíritu Santo todavía. ¿Qué cree usted? ¿Lo tenían o no lo tenían? No lo tenían. Esto llama mucho la atención. Entonces ellos eran creyentes seguidores a ciegas, creyendo por fe a través de Jesús, o sea, en Jesús. Pero no tenían el Espíritu Santo todavía. No lo tenían. Ahora aquí nace algo muy interesante. Por eso ellos tenían miedo, estaban escondidos. Acuérdese, después de la muerte de Cristo, ellos se fueron a esconder todos. Ninguno salió a partir de ese momento. Los únicos que se animaron a salir eran las mujeres. Por eso las mujeres son valientes, hermano. ¿Con quiénes se encontró Jesús inmediatamente después de la resurrección? Mujeres. María Magdalena, varias de ellas ahí. Se animaron a salir y decir, bueno, si los hombres no salen, vamos a salir nosotros entonces. Se fueron ellos a ver a la tumba. Ningún hombre se acercó a la tumba en ese momento. Porque el ángel habló a las mujeres. Porque buscan entre los muertos al que vive. Ahora bien, por esa misma razón tenían miedo, estaban escondidos por todo lo que sucedió. Bueno, cualquiera, ¿verdad, hermano? Y más sin tener el Espíritu Santo. Si hoy teniendo el Espíritu Santo hay gente que no se anima ni a orar en voz en alta. ¿Tiene miedo? ¿Miedo de qué? Usted es libre, levante la voz como trompeta, obviamente dentro de la iglesia, y si lo hace en su casa, hágalo al final de su casa. ¿Pero por qué tiene miedo? Mucha gente tiene miedo. Imagínense, teniendo el Espíritu Santo que nos da valor, que nos da valentía, nos da fuerza, nos da fortaleza, y aún así tenemos miedo. Entonces entendemos ahora los discípulos donde están metidos, estaban escondidos. Por eso Jesús llega en medio de ellos. Y en esta ocasión llega con ellos, amén. Y le dice, amén. Y esto es lo que llama mucho la atención. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo.
En ese momento ellos reciben el Espíritu Santo. No lo habían recibido, pero aquí lo reciben. Ahora bien, explico eso. Cuando cuando una persona viene y acepta a Jesucristo, inmediatamente en el paquete que él está diciendo, acepto a Jesús, el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona y empieza a trabajar en ese momento. Porque el Espíritu Santo, si la persona no acepta, no le da la bienvenida, el Espíritu Santo no puede venir. Por eso necesariamente tiene que pronunciar: yo acepto a Jesús. Creo en Jesús, que Él murió y resucitó. Porque al momento de decir eso, está diciendo: Espíritu Santo, ahora ven. Tiene la libertad de entrar en mi vida ahora. Tiene la autoridad de entrar y sacar todo lo que no sirve, lo que no es de tu agrado. Porque de otra manera el Espíritu Santo no puede hacer nada. Por eso aquel que no le ha dado la bienvenida al Espíritu Santo, no ha aceptado a Cristo, razón tiene que hacer muchas cosas, amén, porque no está el Espíritu Santo todavía en su vida. Necesita ese paso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a aclarar un poquito más de esto para tener un mejor entendimiento. La entrega que Jesús hizo del Espíritu Santo, dice a sus discípulos, en el día de la resurrección, no fue el bautismo en el Espíritu Santo como el día del Pentecostés. Aclaro esto. No es el mismo. Porque en el Pentecostés ellos ya habían sido bautizados. Ya habían sido, habían recibido el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés se le llama el bautismo. Vayamos a Hechos ahora, 1:5. Hechos 1:5. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, lo que sucede en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo desciende, amén, como lenguas de fuego. Ahí mismo lo tenemos, vayamos ahí mismo. Capítulo 2 de Hechos, ahí mismo tiene. Vamos a leer capítulo 2 ahora. La venida del Espíritu Santo, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Póngale en mente al viento, porque una vez más vamos a ver eso en un momento. Dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Paremos. ¿Vio la diferencia que hay? Jesús le dijo: reciban el Espíritu Santo. Da un soplo, y sopló, dice Juan. En el aposento alto, cuando reciben el Espíritu Santo, aparece otra vez la palabra viento, aliento, refiriéndose una vez más, amén, al Espíritu de Dios. Pero en esta ocasión ya no es recibirlo. Cambia todo el contexto. Cuando alguien acepta, recibe. Amén. Recibe a Jesús. Por eso utilizamos esa palabra. Recibiste a Jesús como tu Salvador. Entonces la persona recibe, amén. Pero en esto, amén, el segundo paso que viene no es que recibe, sino que el Espíritu Santo viene, amén, y lo bautiza. Porque el Espíritu Santo ya está en esa persona. Ahora viene una segunda etapa, que es el bautismo que viene sobre él. Apareció, dice, como un viento recio. Me imagino que sopló. Ahora bien, desciende como fuego, dice. Dice, como fuego, no fuego, porque si hubiese sido fuego los quema a todos, hermano. Dice, como llamas o como lengua de fuego, dice, amén, asentándose sobre cada uno de ellos.
Ahora, cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, entonces eso sucede. Viene como llama de fuego sobre él y lo bautiza. Ahora, ¿cómo se puede ver a alguien ser o ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios? Dice, amén. Una de las características inmediatas es el hablar en lenguas. Pero oiga bien, no cualquier lengua aprendida, es una lengua celestial. Porque hoy día cualquiera habla lengua, ¿no? ¿Se ha dado de cuenta? Cualquiera habla lengua. ¿Pero de qué está hablando? Para empezar, ni él está entendiendo. El Espíritu Santo no es de locura. El Espíritu Santo no es emoción. El Espíritu Santo, por eso se le llama santo. Amén. Lo que él va a decir o lo que la persona va a decir tiene sentido y tiene porqué y tiene un propósito. Si estudiamos eso más adelante, Pablo habla, amén, acerca del propósito de las lenguas. No es simplemente hablarlo. Entonces, la característica o cómo se identifica a alguien bautizado en el Espíritu Santo, hablar lenguas. De esa manera se reconoce inmediatamente. Pero esa lengua tiene que ser una lengua celestial, no una lengua aprendida. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Cuánta gente hoy día se inventa un montón de cosas y lo habla y dice que es el Espíritu Santo. Ahora, si hubiese alguien, por eso es muy importante el mover del Espíritu Santo en nuestra congregación. Imagínense si hubiese alguien que sepa interpretar lenguas. Ahí va a desenmascarar a esa persona. Porque está la interpretación de lenguas. La interpretación de lengua funciona cuando alguien, por ejemplo, si alguien entra en esta casa de Dios en este momento, empieza a hablar, por ejemplo, en inglés y que la mayoría no entendamos lo que va a decir, más de alguien se va a levantar y va a interpretar lo que está diciendo. Pablo dice para la edificación del pueblo. ¿Cómo se va a edificar el pueblo si yo empiezo a hablar ahorita un lengua que usted no me va a entender para nada? O empiezo a hablar un dialecto que usted no entiende para nada. ¿De qué se va a edificar usted? ¿Se va a sentir como tonto sentado ahí? Pero si se levanta alguien y empieza a interpretarlo, usted se va a edificar y sale edificado de aquí porque escuchó palabra de Dios. De esa manera funciona el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Cuando lo aceptamos. ¿Cómo se recibe el bautismo? Ya es el segundo paso que viene. Pero lo primero es que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuándo es que se aleja? A eso es lo que va. Porque Jesús dijo, enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Ya no regresa. Está con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿pero por qué es que no lo sentimos? ¿Por qué es que ya no habla, ya no nos habla? ¿Por qué es que los demás lo sienten y nosotros ni cosquillas nos hacen? A eso vamos a entrar. ¿Por qué? Por eso le expliqué primero, todo lo tenemos, lo que hemos aceptado a Cristo, todo lo tenemos. ¿Pero por qué es que no lo sentimos? Porque gran parte de la iglesia, no hablo solamente de la iglesia aquí, la gran parte de la iglesia a nivel mundial no siente el Espíritu Santo. Está convencido nada más, pero no siente ese fuego. ¿Y por qué no siente? ¿Cómo sabemos eso que no siente? Mire, cuando alguien no siente, amén, es lo mismo que el matrimonio. Cuando ya no se siente amor por el cónyuge, igual le da si está o no está. Igual le da llegar a la casa o no llegar. Y por eso hay evangélicos que les da igual si vienen o no vienen, hermano. Pasa semanas y no viene a la iglesia. ¿Qué sucede? ¿Usted cree que todavía está el Espíritu? No, no está. Hermano, ¿por qué está muy seguro? Porque si cuando está el Espíritu Santo hay un fuego ahí adentro. Y si se queda en la casa se siente incómodo. Algo no está bien. Le pican las pulgas, le pican los piojos, pero algo le pasa allá adentro. Y dice, mis hermanos están en la iglesia y yo aquí en la casa, como que esto no encaja, no está bien.
Porque siente algo ahí adentro, siente un cosquilleo que no es de él. Por lo tanto, tiene que venir, aunque no que tiene que venir. ¿Por qué? Porque ahí adentro hay un fuego y ese fuego no se puede apagar. Como dice la alabanza, ese fuego está avivado. Por lo tanto, tiene que venir, aunque el cuerpo no quiera. El espíritu va a venir y va a venir a gozarse en la presencia de Dios, porque hay algo ahí adentro que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Denle su ofrenda de palmas a Dios. Amén. Lo mismo que una relación. Por eso se dice, amén, y la Biblia lo afirma, amén, que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué siente una novia por el novio? ¿Qué siente el novio por la novia? Lo mismo. Quisiera estar con ella todos los días hablando. Más de una vez usted fue novia, no fue novio. Ahora los jóvenes no saben eso todavía. Pero los que han pasado por eso entienden. Amén. ¿Y qué se busca? Complacer uno al otro, agradar uno al otro, caerle bien uno al otro. Eso no es que se busque en un noviazgo. Ya después de ahí, pues cada quien va a hacer lo que le dé la gana. Alguien dijo que en el noviazgo todo es una mentira. Yo no sé si será verdad, hermano. Puede ser. Así que aguas, jóvenes, pongan bien los ojos primero y los oídos también. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Entonces, agradar uno a otro. Entonces, cuando no está el Espíritu Santo de Dios, ¿qué sucede? Ahí viene la palabra indiferencia. El Espíritu Santo está en todo su apogeo. Hay gente rascándose, hermano. Otros abostezando, hermano. Pero si estamos en la iglesia, estamos en el culto, estamos en la adoración, estamos en la oración, ¿por qué sucede eso? El Espíritu Santo no está. No es que no esté, sino que se ha apartado de esa persona, porque esa persona no le interesa. ¿Qué hace una novia cuando el novio no le interesa? Lo deja, lo bloquea. No quiero saber nada de este atarantado porque no le interesa. Y lo mismo el novio, amén, si ve que la muchacha no le presta atención, lo llama, no contesta, llega a la casa y le da la espalda en lugar de verlo de frente. ¿Qué va a decir? No va a insistir. Aunque hay gente que insiste, hermano. Pero el que usa la cabeza, no, esto no es para mí. Yo no voy a rogar a nadie, así que esto no es, así que nos ven, se acabó. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a estar, no va a estar rogando. Si nosotros no queremos, Él no nos va a rogar. Amén. Escuche, entienda esto. Él no va a rogar. Todavía va a insistir por un tiempo en el corazón. Pero va a llegar un punto donde Él no va a insistir. Y es ahí cuando nos quedamos vacíos. Por eso, ¿cuánto creyente vacío hay, hermano? Vacío. Bagazo se le llama también. El cuerpo está aquí, pero la mente, el corazón ya no. El cuerpo puede estar sentado aquí, pero igual le da si canta, igual le da si se para, igual le da si se pone de rodillas, igual le da todo. Como dijo Juan, le resbala todo ya. Que el Espíritu Santo ya no está. Ahora, ¿qué sucede? No se, o sea que le dije, no se va. ¿Qué es lo que hace? Se hace un lado. No quiere, está bien, no te voy a rogar. Así que me hago un lado. Acuérdense que es una persona, está entristecido, está con dolor. Amén. Porque lo mismo lo que sintió Jesús siente el Espíritu Santo. Jesús lloró. Jesús se entristeció. Mire, vamos a ver, amén, unos versos, amén, acerca de Jesús para entender al Espíritu Santo. Vaya conmigo, Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Me avisa cuando lo tenga. 23, 37, leámoslo. Miren cómo dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Paremos aquí. ¿Qué sintió Jesús? Tristeza. ¿Por qué tristeza? Porque viendo que la nación, en lugar de recibirlo, lo rechazó. En lugar de abrazarlo, lo crucificaron. Él sale de Jerusalén y lo mira y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? ¿Ha visto cómo la gallina junta sus polluelos? Para la cobertura, cuando viene el gavilán a llevarse uno, inmediatamente recorren y abren las alas, se meten todos abajo y que nadie quede afuera. Y Jesús pone el ejemplo: así también yo te quiero juntar en Jerusalén, pero no quiero. Apedreas a los profetas. ¿Cuántos profetas ellos mataron? Y mataron al Hijo de Dios también. La tristeza. Miremos ahí la tristeza de Jesús por su nación. Otro verso de eso, amén. Vayamos Juan 11:35. Vimos que él sintió tristeza. Juan 11:35. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo desde el 33 para entender un poquito el contexto. 11:33, ¿lo tenemos? Amén, leámoslo. Mire cómo dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, hablando de Jesús, y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bueno, ahí es otra versión, pero lo que quiero extraer es que cuando Jesús llega, amén, y todos estaban llorando por Lázaro, y según lo que leímos, ¿verdad?, se estremeció, se conmovió como ser humano. Lázaro era muy amigo de Jesús. Llegaba muy seguido a la casa de Marta y María, que son las hermanas de Lázaro. Era como parte ya de la familia. Y cuando muere él, Lázaro, Jesús estaba muy lejos. Y cuando él regresa y llega, se da de cuenta de que todos estaban llorando en ese momento. Y ahí es donde él se conmueve, amén. Y hay algo muy interesante en el 35, que es el verso más corto de la Biblia. Ese es el más corto. Si algún día le van a preguntar cuál es el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Porque solamente dos palabras tiene. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? La tristeza de haber perdido a un amigo. Y alguien dirá: no, pues, puede que alguien tenga el mismo concepto del que dijo por ahí, y no puede este que abrió el ojo del ciego resucitar a Lázaro entonces. Sí, pero hablemos primero del lado humano de Jesús. En ese caso es el lado humano, donde él siente la tristeza, siente la agonía, el dolor al ver a la familia llorar, y él se estremece también en su corazón y dice: ¿dónde lo tienen? Bueno, aquí está, ven a verlo, fue a ver, y se puso a llorar. Ahora bien, estamos viendo los sentimientos, las emociones de un ser humano. Ahora bien, de la misma forma como Jesús llora, se entristece, de la misma forma también del Espíritu Santo llora y se entristece también. Ahora sí, regresemos otra vez más aquí en Efesios, donde dimos partida. Ahora bien, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuche bien esto. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo, y aclaro esto, fuimos sellados? El día que lo aceptamos. Ese día usted y yo fuimos sellados. Gloria a Dios. Todo documento, hermanos, amén, lleva un sello, amén, y eso es lo que lo identifica que vale y tiene valor. Por ejemplo, si necesitan que usted haga una carta de poder, la carta de poder puede
puede decir un montón de cosas ahí. Está bien todo lo que diga. Pero si no tiene el sello, no tiene valor. ¿Sí o no? No funciona, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que lo valida? Es el sello que lleva. Ahora, cada creyente puede decir, no, yo soy evangélico, yo soy creyente, yo acepté. Sí, pero aquí viene un problema. Si no fuiste sellados con el Espíritu Santo de Dios, no tiene valor. ¿Qué es lo que nos da valor a nosotros entonces? Es el sello, porque Pablo dice, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. ¿Cuándo Dios nos redimió? El día cuando lo aceptamos. Pagó nuestras culpas, pagó nuestro pecado y fuimos sellados en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, pertenecemos al reino de los cielos. Y por esa misma razón el Espíritu Santo vino y ese es el sello y es la garantía de nosotros como hijos de Dios. Vamos viendo un poco más rápido. Amén. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en el creyente. Porque de hecho el Espíritu Santo vive. O debe de vivir. Es que el creyente no puede vivir sin el Espíritu Santo. Y si ya vive sin el Espíritu Santo, ahora van a entender muchas cosas de lo que he hablado. Ya no siente gozo, ya no siente paz, ya no siente tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha apartado. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, amén, nuestra confianza está en Dios. Vayamos para Romanos, 8:9 de Romanos. ¿Qué dice Romanos? Para ir entendiendo mejor esto, hermanos. Romanos 8:9. Si alguien lo encontró, lo puede leer, por favor. Léalo, hermano, por favor. Romanos 8:9. Amén. Gracias. Si leemos detenidamente, vamos a entender algo muy interesante que dice aquí Pablo a los romanos. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahora, ¿por qué el creyente no puede vivir según la carne? Él mismo lo explica. Sino según el Espíritu. Dice. Paremos ahí. Número 1. El creyente no puede y no debe de vivir según la carne, o sea, lo que la carne gobierna. Porque si la carne gobierna, el Espíritu no gobierna. Porque en nosotros no puede gobernar la carne y el Espíritu al mismo tiempo. Eso no puede suceder. Es lo mismo cuando Santiago dice de la boca. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Porque no puede ser que con esta boca bendecimos a Dios y al mismo tiempo maldecimos a los hombres, dice él. Ahora bien, aquí Pablo lo que está diciendo es que en el creyente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero Pablo también anticipa algo, por eso le digo que cuando leemos detenidamente vamos a entender bien. Porque las comas y puntos no están ahí nada más para hacer adorno. Mire cómo dice Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hace un alto. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora le pregunto, ¿por qué Pablo dice, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros? Porque Pablo estaba muy consciente que el Espíritu Santo lo podemos entristecer y se podía hacerse un lado. Por eso él dice, si es. Es que este hombre cuando escribe en el Espíritu Santo, este no estaba escribiendo a lo tonto, hermano. O sea, para ese entonces ya habían creyentes también que habían entristecido al Espíritu Santo. Y por eso él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, en otra palabra, puede que ella no esté.
¿Y en cuánto creyente ya no hay? Ya no está. Si le preguntamos uno por uno y si le preguntáramos, hermano, conteste honradamente con usted mismo. ¿Siente algo usted cuando viene al culto? ¿Qué responderíamos, hermano? Y no hablo solamente de la congregación, hablo de todos los que estamos aquí, hermano, todos. Porque algunos ya venimos por compromiso nada más ya. Bueno, hoy es domingo y no hay nada que hacer y bueno, hay que presentarse en la iglesia para que vean que uno va todavía. Santo Dios, aleluya. Le pregunto, ¿va a sentir gozo usted? Usted va a sentir esas sillas como planchas de cemento, hermano. ¿Alguna vez lo han metido un rato allá en la Bartolina, hermano? Yo fui una vez, no por uñas largas ni nada por eso, hermano. No, a mí nunca me había metido un rato ahí, hermano. Y fueron unas cuantas horas nada más. Una plancha de cemento como de 4 pulgadas, hermano. Y en ese entonces era verano afuera y esa cosa ¡brin! Y para acabarla de molar, hermano, venía con ropa de la iglesia. De hecho, para la iglesia iba. Y me puse a imaginar, imagínense los que están allá por años, hermano. Ahora bien, regresemos. Hay gente entonces que no siente nada, sí. Por eso le dije desde el principio, si hemos entristecido el Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? No sentimos nada al venir acá. Los demás cantan y gloria a Dios, y aleluya, y todos alegres, y uno. Pero le tengo buenas noticias, nunca es tarde. Hay tiempo. Pidámosle perdón y misericordia al Espíritu Santo y Él nos va a perdonar y va a volver una vez más a nuestro corazón. Démosle la bienvenida una vez más. Si nosotros sentimos que no sentimos el gozo, ya no sentimos la paz, que no sentimos el gozo de Dios, démosle la bienvenida y pidámosle perdón una vez más y Él va a volver a nuestros corazones. Amén. Porque Él está entristecido. Amén. Por eso Pablo dice, si es que todavía mora. Cuando él dice así, si es que todavía mora, entonces el Espíritu dice, amén, es que los maneja, nos gobierna, pero de lo contrario, ya no sentimos nada. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Escuche bien esto. Esto es algo muy interesante, hermanos, amén. Si es que el Espíritu Santo no está en nosotros, aquí voy a hacer una pregunta y piénselo en este momento. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo no está en nosotros en el momento de nosotros morir? ¿Qué pasaría con nosotros, hermano? Es para pensarlo muy serio. Sabemos a dónde nos vamos entonces. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo, amén, nos selló, estamos destinados directamente para el cielo. Por eso muchos hermanos quizás usted ha oído y han dicho, y dicen esto. Nos diéramos muerte en el momento que aceptamos a Cristo. Yo también estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento cuando usted repitió las palabras, acepto a Cristo, vino el Espíritu Santo, lo selló. En ese momento, si Dios nos hubiese dado la oportunidad de morir de una vez, hermano, estamos garantizados al 100% entrar en la patria celestial. El problema es que no. El problema es que a partir de ahí empezamos a vivir una vida aquí en la tierra. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos demanda un trabajo ahora a buscarlo a Él. Y que nos regenere cada día. Por eso Pablo dice aquí, y ya en la siguiente etapa dice,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se imagina eso, hermano? No es. Regresemos otra vez allá. Amén. Gloria a Dios. Porque hay mucho que hablar y ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer una segunda parte, no se preocupe. Amén. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, que el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora bien, dice, el Espíritu Santo que vive en el creyente, amén, Romanos ya vimos 8:9, también está en Corintios, no lo vamos a ver, se nos fue el tiempo ya. Dice, gloria a Dios, es una persona que puede sentir intensa tristeza y angustia, como Cristo mismo cuando lloró por Jerusalén y se entristeció en otras ocasiones. Los creyentes hacen que el Espíritu Santo se entristezca o sufra cuando hacen caso omiso de su presencia, de su voz y su dirección. Y ahí vamos a cerrar. ¿Se entristece cuándo? Cuando hacemos caso omiso. ¿Qué es caso omiso? Es lo que le expliqué el otro día. Brincar. Esto no es. Esto no significa nada. Eso es lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, muchas veces, amén, yo siempre digo esto, mentimos no porque nos pagan, sino que a veces ya por costumbre. No por beneficio a veces. No sé si se ha dado de cuenta usted que mentimos sin beneficio. Hermano, lo llamo. ¿Dónde está? Estoy en la casa, hermano, y paseando, está bien grato, hermano. Le pregunto, ¿qué beneficio tiene ahí? Nada. Ahora bien, si miente por un beneficio, entonces sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 6. Apenas tiene 2 y de ingrato. ¿Por qué lo hace? Porque hay un beneficio. Ahí todavía va, hermano. Pero la primera que le conté no tiene beneficio. Hermana, ¿qué está haciendo? Aquí comprando en el mall, en la casa está. ¿Por qué no dice que está en la casa? Tal vez para que lo oigan que hay billete y está gastando en el mall, pero eso ni ustedes se lo creen. Mentir, por ejemplo, a veces se miente esto no es nada. Pero sabe que el Espíritu Santo lo toma en cuenta. Para nosotros no es nada, pero para Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios, hay algo ahí que no está bien. Y si el Espíritu Santo, como dice Pablo, y si el Espíritu Santo está ahí, al rato se siente incómodo. Hay algo allá adentro. Yo dije algo que no debí de decirlo. O no debí de hacerlo, por ejemplo, si hizo algo que no está bien. O no debí de decir eso porque ahora no me siento bien. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso de Dios? Que en ese mismo instante, amén, escuche bien eso, podemos ir donde Dios y pedir, ¿sabe qué? Dios, perdóname, yo lo dije, Dios. Perdóname. Ahí está Él escuchando. Claro que te perdono. Yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, los hijos cuando hacen algo, mamá pregunta porque ya sabe quién fue. No pregunta para saber quién lo hizo, no, y ella ya sabe. A ver, niño, ¿quién rompió aquí el florero? Ella ya sabe quién fue, no está preguntando lo tonto. Lo que va a caerle mal a ella es cuando le van a mentir. El que fue va a decir, no fui. Eso es lo que le va a encender en ese momento. No es que el florero se haya roto, de hecho se puede comprar, eso no es el problema. El problema es quién se va a hacer responsable, el que lo hizo. ¿Y cómo se siente de bien cuando le dicen, mamá, yo fue un accidente, estaba jugando con el palo de la escoba y ¡zas! Y se rompió. No se rompió, usted lo quebró, pero pues se le está diciendo, yo fui. Usted se tranquiliza, se le baja los humos, hermano, y siente frío ya. Pero ay, de ahí que le digan que fue otro, hermano, y es el único que está en la casa, hermano. Y a veces se atreven a decir eso.
Amén. No fui, dice, si es el único de la casa, ¿quién fue? Pero qué bien se siente cuando le dicen, yo fui. ¿Y sabe qué pasa cuando vamos donde Dios? Yo fui, Señor, yo fui el que mentió, yo fui el que dijo eso, yo fui el que dije aquello, yo fui, Señor. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname. ¿Y sabe qué va a hacer? Sí, hijo, te voy a perdonar. Estás reconociendo tu error. No le echaste la culpa a Eva, fuiste tú. Y el Espíritu Santo viene y lo abraza una vez más. Como una madre o un padre abraza a un hijo, me dijiste la verdad. Qué bueno. Tú fuiste. Yo lo sabía, yo preguntaba para ver quién se hace responsable. Y así mismo es Dios también. Porque así como le dije hace 8, todos nosotros tenemos defectos. Todos. Si no mentimos, agarramos algo que no es de nosotros. Si no es algo de nosotros, agarramos algo. Y si no, miramos algo que no debemos de mirar. Y si no es de mirar, deseamos algo que no es de nosotros. O queremos lo que tiene el otro. O deseo del corazón que no está bien delante de todos tenemos algo. Y por eso estamos aquí, porque cada día que venimos le decimos, Dios, perdóname por lo que yo he hecho, he dicho y he visto, perdóname. Y cada vez que usted viene le pide eso, y por eso seguimos aquí en pie delante de Dios. Cada uno reflexionamos nuestra venida en la iglesia y dejamos en las manos de Dios y le pedimos perdón y misericordia, porque miramos, amén, que todos tenemos defectos y debilidades. Ahora bien, cerramos aquí. Entonces, amén, el Espíritu Santo se entristece, le duele cuando el creyente, amén, hace caso omiso, amén, de lo que el Espíritu Santo le dice, porque el Espíritu Santo habla a través de su presencia, amén, a través de su voz y a través de su dirección que nos dirige. El entristecerse en el Espíritu lleva, dice, amén, a resistir al Espíritu Santo. Esa es otra forma, resistir. Cuando el Espíritu Santo te dice no, o la palabra dice no, ¿y qué hace uno? Resiste. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía el deseo? No tengo el verso, amén. Él tenía el deseo de visitar, amén, no recuerdo si es una ciudad, y el Espíritu Santo le dijo no. Y alguien dirá, no, pero era Pablo, tenía buen deseo de ir quizás a levantar una iglesia. Sí, pero ¿quién se manda ahora? El Espíritu Santo le dice, no, Pablo, no desciendas. Señor, sí, Señor, da la vuelta y a obedecer. Que hay veces que el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de una alabanza, nos va a ministrar y va a decir, no, ahora no. ¿Y qué hacemos nosotros? Pablo dice, si el Espíritu Santo, si es que el Espíritu está ahí, claro, vamos a obedecer. Pero cuando ya no, igual nos da. O si desobedecemos, no. Es como nosotros cuando fuimos niños. Cuando decían no es cuando decimos sí. Y lo mismo nos pasa de adulto, ¿ha visto? No pasar, paso prohibido. Llama la atención, hermano. Que hay allá que no dejan que uno entre. Propiedad privada, no pasar. ¿Por qué? Es cuando queremos pasar, hermano. No sé, es la naturaleza del hombre, hermano, amén. Y por eso en Dios es la obediencia, amén. Es obedecer y agradar a Dios. Y en este caso, obedecer al Espíritu Santo. Va a haber cosas que el Espíritu Santo va a decir no, y es no. Eso es todo. Con Él no se puede negociar. Ahora con los papás se puede negociar, hermano. Cuando el papá dice, no, mire, dele un abrazo. Y esa hija, y ella no hay problema. Cierro. Entonces el Espíritu Santo se entristece como una persona. Ahora, llevemos esto en mente en esta mañana. ¿En qué el Espíritu Santo habremos nosotros hecho que se entristezca? Que se aparte. La otra semana vamos a ver con más profundidad las omisiones. Y voy a hablar de pecados de omisión y de comisión, que el Espíritu Santo mira y según nosotros no mira. Amén. Así que Dios me lo bendiga. ¿Alguien tiene una pregunta?
¿Ninguno? Pues está bien. Póngase de pie. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude. Que cuando el Espíritu Santo nos hable, hermano, que le obedezcamos. Y vamos a hablar conforme vamos a ir avanzando, como el Espíritu Santo nos habla y nos ministra también. Amén.